La historia comienza con el hecho de que, sin que nadie lo llame, alguien le da un toque en el hombro y le susurra al oído: «Despierta, Su Alteza, despierta». Abre lentamente los ojos, confundido, sin saber dónde está. Está sentado en una silla metálica fría y ve algo extraño: un paisaje con pequeñas casas de madera y ladrillo, y un grupo de personas reunidas cantando algo que no puede comprender completamente. De repente, los recuerdos de su cerebro parecen conectarse. Está en el cuerpo de Roland Wimbledon, el cuarto príncipe del reino de Grecia. Nos presenta la lucha por el trono creada por su padre, el rey, quien decretó que sus 5 hijos serían enviados a 5 territorios diferentes durante 5 años. Al final de ese periodo, elegiría al sucesor. A partir de ahora, nosotros lo llamaremos Roland. Pronto se dio cuenta de que aquello no era un juego de estrategia en tiempo real ni una competición justa, ya que las condiciones iniciales de cada uno no eran las mismas. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir y luchar por lo que creía. La historia nos presenta luego brevemente a los otros 4 príncipes y princesas. El primer príncipe posee una fuerza marcial extremadamente alta, pero no era muy inteligente. El segundo príncipe es ultra rico, pero era insidioso. La tercera princesa tenía una gran fuerza militar y habilidades de mando notables, pero era arrogante y dominante. Pasando a la princesa más joven, muy misteriosa, y sobre todo, nuestro protagonista, Roland, el cuarto príncipe, pasa todo su tiempo bebiendo y entregándose a los placeres y amores cortesanos. Fue destinado a esta ciudad fronteriza donde ni siquiera un pájaro querría defecar, una ciudad subdesarrollada con una población pobre y donde los excrementos son arrojados sin miramientos. Roland se cubre la cabeza, comprendiendo lo terrible que es el lugar donde se encuentra. Antes de terminar sus pensamientos, un anciano de cabello gris y rostro arrugado insta a Roland a comenzar la ejecución. Roland miró a su alrededor y vio a la gente de pie en la plaza central, todos mirando hacia un solo lugar. Era la horca, un instrumento medieval utilizado para ejecutar criminales en la plaza central. Una cuerda de cáñamo estaba atada sobre una persona que llevaba una camisa gris y tenía las manos atadas detrás de la espalda, con el pecho ligeramente levantado, largos cabellos rubios y una figura delgada. No era difícil deducir que era una mujer temblando en el cadalso mientras el viento soplaba en su cabello. Roland condenaba tal comportamiento en su mente, sin poder creer lo que veía, sin entender por qué la gente haría algo tan estúpido como ejecutar a la supuesta bruja. Roland, con un esfuerzo, gritó, dejando atónitos a su ministro, su guardia y a los habitantes. Intentó jugar el juego, diciendo que estaba cansado y que quería posponer la ejecución para otro día. De repente, el caballero jefe de Roland, llamado Carter, intentó disuadir a Roland de continuar con la ejecución. Dado que la identidad de la bruja ya ha sido confirmada, debe ser ejecutada por temor a que otras brujas vengan a rescatarla, pensó Roland mientras observaba al caballero. Se preguntaba cómo un caballero cuyo brazo era más grande que el torso de una persona promedio podía tener miedo de una chica que apenas llegaba a la mitad de su tamaño. Roland decidió alejarse, argumentando que sería mejor atraer a algunas brujas adicionales para poder capturarlas todas juntas, sin dar más explicaciones. Regresó a su castillo en ruinas y cerró la puerta tras de sí. Una vez dentro, Roland finalmente tuvo tiempo para entender lo que estaba sucediendo. Había muerto de agotamiento y se encontraba en este mundo. Superando rápidamente el miedo a estar en un mundo desconocido, aceptó su identidad como Roland y decidió buscar más información sobre ese mundo. Más tarde ese día, Roland y Carter, el caballero en jefe, descendieron lentamente las escaleras hasta llegar al fondo de la prisión de Bordertown. Carter seguía advirtiendo sobre los peligros de una bruja, pero Roland lo ignoraba, preguntándose cómo su caballero en jefe podía tener miedo de una chica. Finalmente, llegaron al fondo de la prisión. La celda era pequeña y estaba cubierta de gruesas barras metálicas. En un rincón de la celda, una chica encogida llevaba puesta la misma camisa gris y sucia, con las manos atadas detrás de la espalda. Se levantó y miró directamente a Roland. Este se ruborizó al ver lo hermosa que era la joven mujer. Tenía unos ojos azules claros, serenos como un lago, no podía ver ningún rastro de miedo, ira o odio en sus ojos. Roland le pidió que se acercara para poder verla más de cerca. Inmediatamente, Carter se interpuso frente a Roland, pidiéndole que no se acercara y advirtiéndole una vez más sobre lo peligrosa que podía ser una bruja. Roland le dio un golpecito en el hombro a Carter y le pidió que se calmara. Luego, le pidió a la joven que le contara su historia. Ella explicó que se llamaba Anna y que su padre solía trabajar en la mina, pero ésta se derrumbó y quedó atrapado dentro. Un minero vio la oportunidad y le robó objetos de valor. Fue atrapado infraganti por una pareja vecina de Anna. El ladrón luego amenazó a la pareja con un pico y los derribó. Justo cuando intentaba matar a los vecinos, Anna despertó su habilidad y quemó al ladrón. Luego, salvaron a su padre de la mina y Anna suplicó a los vecinos que no la delataran. Roland fue interrumpido. Anna y Louis se preguntaron si él había sido delatado, resultando ser su propio padre quien lo había hecho.
El ministro volvió a instar a Roland a ejecutarlo después de escuchar sus argumentos, pero Roland se negó, intrigado por los poderes de la bruja. Después de escuchar a Diana reír y ridiculizarlo, Roland desafió sus palabras, pidiendo ver el supuesto poder del diablo. Sin intimidarse, pidió ver ese poder. Diana, sorprendida por su valentía, lo miró directamente a los ojos y le advirtió que su curiosidad podría costarle la vida. Antes de que Ana pudiera terminar su frase, Roland extendió la mano hacia el medallón y lo rompió, dejándola atónita. Luego, arrojó el medallón roto y le ordenó a Hannah mostrar su poder. En cuestión de segundos, la celda se llenó de una luz resplandeciente mientras una chispa de fuego surgía bajo los pies de Hannah, estallando en un deslumbrante espectáculo de luces. Roland estaba maravillado y confundido al mismo tiempo, incapaz de comprender cómo había ocurrido. Las llamas eran tan intensas que incluso hicieron que las barras de metal se fundieran en estado líquido. Carter se apresuró a proteger a Roland, quien observaba con asombro las barras derretidas, impresionado por el poder de las brujas. Finalmente comprendiendo por qué la gente le teme tanto, ella quemó la cuerda atada detrás de su espalda y levantó la mano mientras se acercaba cada vez más a Roland. Un instante después, las llamas desaparecieron como si nada hubiera ocurrido, excepto por el vapor y el olor a metales quemados. Roland finalmente confirmó que la magia realmente existe en este mundo. No tenía miedo, más bien estaba extremadamente emocionado por la idea de descubrir cómo podría usar su poder, fundiendo acero con una máquina de vapor y fabricando herramientas modernas. Ana lo miró y le dijo a Roland que había saciado su curiosidad. Ahora, mátame de una vez, dijo, mirando a la joven frágil pero fuerte que apenas llevaba ropa. Roland se quitó la chaqueta y se la arrojó a Ana, manteniendo la suya. Inmediatamente, Roland pensó en la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía de todo el universo como un sistema aislado siempre aumentará con el tiempo. Pero en este mundo, con el poder de la magia, este problema podría resolverse fácilmente, lo que es aún más impresionante que el invento de una máquina de movimiento perpetuo. El ministro quedó muy impactado al escuchar que Roland quería contratar a una bruja. Roland no quería explicarse de inmediato, exigiendo que el ministro redactara un contrato de trabajo y también le dijo al ministro que organizara un alojamiento para Ana después de su liberación de la prisión. Roland regresó a su residencia. El ministro no renunció a tratar de convencerlo de lo peligrosas que son las brujas, diciendo que el comportamiento de Roland era demasiado arriesgado. Roland interrumpió al ministro y le dijo que no consideraba a las brujas como cometas, demonios o monstruos. Luego añadió que no teníamos dinero, no teníamos un ejército, no teníamos nada, y que para competir con sus hermanos y hermanas necesitaba la ayuda de una bruja, y la gente debería acabar con sus prejuicios contra las brujas. El ministro quedó atónito por el discurso de Roland. Luego, Roland le pidió al ministro que llevara a Ana a su casa. Mientras Ana era bañada por dos criadas, después de limpiarla, una de ellas le trajo un uniforme de trabajo. Ana estaba un poco tímida al ver el extraño atuendo, pero aún así decidió ponérselo. Fuera de la residencia, una criada llevó a Ana hacia Roland, quien señalaba una cabaña de madera que habían construido para que Ana pudiera entrenar en fundición. Poco después, llegó Ana. Al ver a Ana con su nuevo atuendo, Roland quedó asombrado. Tenía el cabello largo, sedoso y brillante, de un tono lechoso, una piel hermosa y un cuerpo delgado pero proporcionado. Se sonrojó ligeramente mientras miraba a Roland. Roland estaba seguro de su decisión. Pensaba que el atuendo normal de los trabajadores era demasiado aburrido, y que el vestido de mago era demasiado voluminoso, pero el de la criada era perfecto para Ana. Ana preguntó por qué Roland la trataba tan bien, incluso firmando un contrato con ella, recordando lo mal que todos la trataban después de enterarse de que era una bruja. Roland extendió la mano una vez más y dijo con confianza que no creía en esas tonterías, que confiaba en su poder. Algo se encendió en sus ojos mientras colocaba su mano sobre la de Roland, prometiéndole ayudarlo y aprender a controlar y utilizar su poder. En el chalet de madera, la habitación se llenaba de vapor mientras respiraba fuerte y practicaba para dominar sus habilidades. Después de varios intentos fallidos, las llamas continuaron elevándose desde sus pies, pronto extendiéndose y cubriendo todo su cuerpo de repente, perdiendo el control del fuego y quemando su ropa nuevamente. En ese momento, escucharon un fuerte golpe en la puerta, seguido por Carter y el ministro corriendo hacia la cabaña, informando que una patrulla había señalado rastros de actividad demoníaca. Todos estaban sorprendidos y preocupados, incluyendo a Ana, pero esto dejó a Roland confundido. A partir de ahora, nos referiremos al ministro por su verdadero nombre, Barkov. Abriendo la puerta de par en par, Barkov informó a Roland que el mes del demonio estaba cerca. Roland luchó por recordar lentamente esa frase, aún confundido. Al mirar a Ana, notó su expresión temerosa y comprendió la gravedad de la situación. Barkov explicó que el mes del demonio ocurre en invierno, después de las primeras nevadas, cuando el sol se vuelve débil y oscuro, y las puertas al infierno en la montaña se abren.
Desafortunadamente, Bordertop no tiene la capacidad de defenderse, por lo que los habitantes deben migrar hacia la fortaleza en el bosque. Barkov también tranquilizó a Roland. Roland, asegurándose de que su seguridad siempre sería una prioridad, preguntó a Barkov si alguna vez había visto la puerta del infierno. Barkov respondió francamente que era imposible para una persona ordinaria verla, ya que la larga montaña G es impenetrable. Agravando el hecho, acercarse a la montaña también estaría influenciado por la maléfica aura, potencialmente volviendo loco a un hombre y haciéndolo perder el conocimiento. Barkov miró a Ana y dijo que solo las brujas pueden ver la puerta del infierno porque ya están infectadas. Después de escuchar esto, Roland no estaba contento, pero continuó haciendo preguntas sobre la bestia demoníaca, ya que esta también era la primera vez que Barkov visitaba la ciudad fronteriza y no había visto ninguna bestia demoníaca antes, por lo que pudo responder la mayoría de las preguntas de Roland. Después de recopilar la información básica, Roland comenzó a organizar sus pensamientos. Si los habitantes de aquí deben migrar cada año, entonces no sería imposible para la ciudad desarrollarse. Dado que la fortaleza de Loncon es capaz de defenderse contra la bestia demoníaca, significa que las bestias pueden ser derrotadas, ya que no son invencibles. Entonces, ¿por qué no podemos derrotarlas aquí en Bordertop? Barkov comenzó a sudar nerviosamente y dijo francamente a Roland que, a diferencia de la fortaleza de Chongji, no teníamos un gran muro ni una tropa de élite guiada por el duque Ryan. Roland frunció el ceño, finalmente comprendiendo que la ciudad fronteriza había sido construida en este lugar específico con un solo propósito, ser utilizada como una alarma para advertir a la fortaleza. Si Roland quería desarrollar adecuadamente la ciudad fronteriza, necesitaba que sus raíces estuvieran aquí. No podía ignorar todos los obstáculos, pero necesitaba que la gente se quedara aquí. Luego, ordenó a Barkov que trajera a todos los guardias locales, cazadores y agricultores. Primero, Roland agregó algunas condiciones. Aquellos que deseen quedarse deben haber vivido aquí durante más de 5 años y preferiblemente aquellos que hayan experimentado el mes del demonio o hayan luchado contra las bestias demoníacas. Después de dar la orden, Roland y Anna fueron al jardín a disfrutar de un postre. Era la primera vez que Anna comía un pastel tan exquisito. Mientras Anna masticaba el pastel lentamente y con cuidado, Roland le pidió que le contara más sobre el mes del demonio. Anna frunció el ceño y explicó lentamente cómo es la experiencia para un campesino promedio durante ese periodo aterrador. Personas como Anna y su padre deberían comenzar a migrar hacia la fortaleza, llevando consigo su cosecha anual para intercambiar por comida y oro. La fortaleza establecerá un campamento temporal para refugiados donde puedan quedarse durante la duración del mes del demonio, algunos de los cuales pueden durar hasta 4 meses. Sin embargo, los funcionarios de la fortaleza les advirtieron que su cosecha solo sería suficiente para 3 meses de suministros debido a la escasez de alimentos y provisiones. Se produjeron muchas peleas donde las personas más débiles tenían su comida arrebatada a la fuerza y no podían sobrevivir. Anna comenzó a llorar al ver que Roland pensaba que sería muy difícil para ella. Antes de que Roland pudiera terminar su frase, Anna le dijo que su padre todavía la protegía. Durante un momento de silencio entre los dos, Anna mencionó ligeramente las 25 piezas de oro ofrecidas como recompensa por señalar a una bruja. Luego continuó diciendo que su padre solo quería seguir viviendo. Después de escuchar lo que Anna dijo, Roland se enfureció, golpeó la mesa y prometió a Hannah que eso no volvería a suceder en la ciudad fronteriza. Luego se dirigió lentamente a su escritorio y pidió ver a Barkov. Junto a Barkov había 3 hombres, 2 guardias y un cazador local. Los 2 guardias eran el capitán de patrulla a cargo de la baliza de fuego que alertaba cada año a la fortaleza vecina sobre el ataque de las bestias demoníacas, y el cazador, un hombre musculoso con el cabello azul y una cicatriz gigante en la cara, afirmó no solo haber luchado contra una bestia demoníaca antes, sino que también había matado a 2. Roland asintió y pidió a los 3 hombres que se presentaran uno por uno. El joven guardia estaba extremadamente nervioso al hablar con Roland, probablemente era la primera vez que veía a un príncipe de cerca. Tartamudeó al decirle a Roland que cuando comenzara a nevar, encenderían la baliza de fuego en la torre de la mina del lado norte. Cuando vean que las bestias demoníacas surgen más allá del bosque, partirán corriendo utilizando un pasaje secreto. Roland señaló al otro guardia, pidiéndole que se acercara. Ahora sería él quien respondería a las preguntas sobre cómo son y si pueden ser eliminados. El otro guardia también estaba nervioso, aparentemente sudando debajo de su casco, pero al menos no tartamudeó. Respondió diciendo que las bestias demoníacas son simplemente animales normales que han sido infectados por la malevolencia de Ur, volviéndolos inusualmente salvajes y agresivos, pero aún pueden ser eliminados. El equipo de caballería de la fortaleza de Sangu siempre sería enviado para eliminar algunos de los restantes. De repente, el cazador se arrodilló sobre una de sus rodillas y exclamó que no son nada formidable. Sonrió con orgullo al decir que había matado a 2 bestias demoníacas antes, incluso antes de que Roland se sorprendiera por la bravura y audacia del cazador. Además, el cazador era mucho más alto que Roland, lo que lo impresionó aún más.
Barkov, al lado de Roland, presentó al cazador, cuyo nombre era Tunach. La razón por la que era tan alto se rumoreaba que poseía la línea de sangre de los gigantes Magin. Luego habló de las dos bestias demoníacas que había matado. Una era una especie de jabalí y la otra era una especie de lobo, que podía ser identificada por su origen antes de ser infectada por el Ur malévolo. Las especies infectadas adquirirían rasgos que las diferenciarían, lo que las haría bastante difíciles de manejar, pero ese no era el verdadero problema. El verdadero problema eran las especies mixtas. Levantó su camisa y mostró una herida masiva que iba desde sus hombros hasta la parte inferior de su torso, cubriendo una cuarta parte de su cuerpo. Estas especies mixtas no solo son feroces, sino que también poseen un cierto nivel de inteligencia. Tuve mucha suerte de sobrevivir al saltar al río cercano antes de desmayarme. Después de obtener toda la información que necesitaba, Roland se puso de pie y anunció a todos que había decidido quedarse en Bordertown. Carter y Barkov se quedaron sorprendidos, y Carter volvió a activar su chatterbox, hablando a la velocidad de la luz, informando que el papel de Roland en esa decisión era demasiado peligroso. No podía permitir que Roland se pusiera en tal peligro. Roland lo detuvo, preguntándole si le daba un muro. Carter se molestó un poco y le dijo a Roland que no se divirtiera. Construir un muro en menos de 4 meses era una tarea imposible. Roland entendió que sería difícil hacer que Carter cambiara de opinión, simplemente le dijo a Carter que no sacara conclusiones tan rápido. Si no construía un muro confiable para el final de los 3 meses, se retiraría hacia el bastión. Después de escuchar la respuesta de Roland, Carter finalmente se arrodilló en el suelo y juró proteger la vida de Roland. Ahora nos encontramos en el puerto de Bechabe, en el Castillo Gris, presentando a una mujer mientras una brisa fresca del océano ondeaba sus cabellos, mientras el mar golpeaba contra la costa. Una mujer vestida como una pirata de One Piece, con un sombrero de cachuil. Interrogando a sus hombres sobre la situación de su flota, el subordinado le respondió diciendo que la flota debería regresar en 3 días. Esta mujer afirmada era García Wimbledon, el tercer hijo del rey del Castillo Gris. Ella había entrenado y organizado su flota años antes de que el rey anunciara la disposición. Su temperamento y su belleza no afectaban su inteligencia, habiendo entrenado a su ejército mucho antes de que la disposición mostrara cuán sabia era su clarividencia. Ella había sido capaz de armar rápidamente su ejército con soldados de élite, marineros experimentados y muchas riquezas obtenidas de años de exploración en el mar, lo que la ponía por delante de sus hermanos y hermanas. García tenía un plan diabólico, que incluía enviar espías a sus hermanos y hermanas y encontrar una oportunidad para asesinarlos. No fue sorprendente que los 3 hermanos y hermanas pudieran descubrir al espía y matarlo, pero ella se sorprendió al ver cómo su cuarto hermano inútil pudo sobrevivir después de haber ingerido una píldora envenenada. Recibió una carta del espía indicando que había visto a Roland tragar la píldora envenenada frente a él. Ella cerró los ojos aquí en la memoria de alguien. Vemos a Ana sentada en un campo rodeada de cabras y hombres vestidos como pastores, caminando hacia Ana y preguntándole qué libro está leyendo. Este hombre es el profesor de Ana, se llama Carl Van Bett. Luego, el recuerdo se rompió en pedazos como un espejo, seguido de Carl y una multitud presenciando la ejecución de Ana. Esto provocó una considerable ansiedad y estrés, y Carl es atormentado por estas escenas. Cada día, su mente se deteriora lentamente. Carl se despierta en su oficina, sus ropas empapadas de sudor. Descubrimos que la razón por la que está en este pequeño pueblo fronterizo es que los funcionarios de Greca solo reemplazaron los materiales de piedra por codicia, lo que provocó la construcción de un nuevo teatro que se derrumbó, causando más de una docena de muertes. Crearon la asociación donde Carl se sentía atrapado, su rostro se enrojecía mientras apretaba su puño con fuerza. Una llama de odio ardía a través de su cuerpo, preguntándose por qué un alma tan pura como la de Ana estaba siendo ejecutada, según lo contaba Roland. Barkov podría haber intercambiado a Ana por un criminal condenado a muerte para engañar a los residentes haciéndoles creer que era Ana quien estaba siendo ejecutada. Habían llenado la boca del criminal y cubierto su rostro, y nadie sabía que Ana seguía viva, incluido Carl, quien pensaba que Ana había muerto. Esos humanos crueles bailaban en el dinero, cegados por su codicia. Carl miraba por la ventana, decepcionado por este reino podrido desde adentro, lleno de desigualdades, impuestos pesados y funcionarios ávidos que no valoraban la vida de sus ciudadanos, enviando a una niña inocente al cadalso. Se preguntaba qué era el verdadero mal. Para no sucumbir a la ira, Carl abrió la puerta y vio a una niña llorando. Parecía angustiada y ansiosa, sintiendo algo extraño en su cuerpo y temiendo su destino. Temblando de miedo, no sabía qué hacer. Un destello de comprensión cruzó la mente de Carl. Frunció el ceño, miró fijamente a la niña a los ojos y le aseguró que la protegería, luego le acarició suavemente la cabeza. Carl camina por la calle lamentando no haberse levantado cuando su asociación fue culpada por no intervenir cuando Ana fue ejecutada. No quiere que lo mismo le suceda a Anawa, el nombre de la niña que vio anteriormente. Carl interrumpió sus pensamientos cuando escuchó a alguien gritar detrás de él.
Se volvió y vio a un grupo de personas congregándose frente al cartel publicitario. Muchos de ellos estaban riendo, como si acabaran de escuchar el mejor chiste de sus vidas. Era un aviso de trabajo enviado por Roland, una información de reclutamiento buscando personas para construir un muro, solicitando puestos como picapedreros, artesanos y canteros, ofreciendo salarios de 12 brons por día con un asombroso objetivo mensual. Carl se sorprendió al ver la última línea del reclutamiento escrita: las personas que demuestren excelencia serán consideradas para puestos oficiales. Carl pensó en el rumor que circulaba en la ciudad fronteriza de que Roland tenía una personalidad peculiar y no le gustaba en absoluto la Iglesia Santa. Recordó lo que vio durante la ejecución. Roland mostró que no estaba dispuesto a colgar a Anna. Quizás Roland tiene una visión diferente de las brujas. Es el último y único rayo de esperanza de Carl. Al otro lado, Carter y Roland caminan y examinan los muros. Carter le pregunta a Roland a qué altura quiere construir el muro, y Roland responde que lo quiere a una altura pequeña. He convertido la medida del pie chino a una medida estándar, que es de 5 metros de alto y 2 metros de ancho, lo suficientemente grande para que 4 personas puedan entrar juntas. Carter reflexiona brevemente sobre el plan del muro, calculando cuánto tiempo necesitará. Incluso con los hombres que Roland le ha proporcionado, Carter calcula que solo podrá terminar el proyecto durante el mes del demonio del próximo año. El principal problema es asegurar la estabilidad del muro. Las piedras deben ser recogidas y colocadas correctamente en el suelo. Roland no explica mucho, pero menciona que el cemento sorprenderá a Carter. Carter se pregunta qué es el cemento. Poco después, Carter y Roland llegan a la estructura que Roland ha construido recientemente, que es la sala de combustión del cemento, piensa Roland. Sabiendo que los materiales para producir cemento son comunes y que puede encontrarlos todos en la ciudad fronteriza. Pero la temperatura es crucial. Roland no recuerda la temperatura exacta y no tiene herramientas ni máquinas para controlarla. Antes de que Roland termine de reflexionar, la puerta se abre dejando salir calor y vapor. Roland le dice a Carter que se quede allí. Luego, Roland camina hacia la puerta y al abrirla, está cubierto de polvo en su rostro y completamente desnudo. Él le entrega su bata a Anna y le pregunta cómo está. Anna no se rinde y muestra a Roland el producto, un montón de polvo gris que parece cemento en polvo, pero aún debe ser probado. Anna no está familiarizada con este material y se pregunta para qué sirve. Ella enumera muchas aplicaciones del cemento, como la construcción de casas. La construcción de puentes y cómo una casa de cemento puede proteger a las personas del frío, la lluvia o la nieve, siendo mucho más duradera en comparación con las casas en las que viven las personas promedio. Felicitó a Anna por haber creado un material tan asombroso. Poco después, Roland mostró su producto a Carter y Anna. Carter quedó maravillado por el producto e intentó levantar el cemento, también tratando de abrir la grieta. Después de ver la fuerza del cemento, Roland convenció a Carter y Anna de su ambición. Quiere decirle al resto del reino que las brujas son realmente las mejores. Roland pasó a su proyecto actual después de días de duro trabajo. Anna produjo muchos sacos de polvo de cemento junto con las personas que Roland reclutó, y finalmente el proyecto está en marcha. Roland mismo bajó su estatus para mostrar a los habitantes cómo cavar trincheras, lo que levantó el ánimo de los trabajadores y todos trabajaron muy duro. Aunque los trabajadores están motivados, el proyecto avanza muy lentamente y las trincheras parecen peor que un estanque. A pesar de que Roland era ingeniero, no era ingeniero civil y no tiene idea de qué hacer ahora. Esto le causa dolor de cabeza a Roland mientras se rasca la cabeza, cuando Barkov viene a informar que se ha reclutado un cantero que trabajaba anteriormente en la Asociación de Albañiles de Piedra del Castillo Gris. Roland recuerda que era una asociación famosa pero que fue disuelta. Por supuesto, le dice a Barkov que traiga al cantero para verlo. Esto sucede más tarde en la tarde, y Roland regresa a su oficina, con Azouri a su lado, leyendo un libro cuya portada parecía una obra de arte a los ojos de Roland. Roland estaba absorto en la lectura cuando fue interrumpido por la voz de Carter, informándole que el cantero estaba allí. Mientras el cantero mostraba respeto, Roland lo interrumpió y fue directo al grano. Unos segundos después, el cantero levantó la vista y vio a Anna. Estaba sorprendido y no podía creer lo que veían sus ojos al llamarla Anna por su nombre. Esto dejó a Carter y a Roland atónitos y extremadamente nerviosos. Anna cerró el libro y levantó la vista al escuchar que alguien la llamaba. Roland gritó a Carter que bloqueara la puerta y no dejara que Carl escapara. Carter se precipitó hacia la puerta, poniendo ambas manos listas para enfrentarse a Carl. Carl se arrodilló repentinamente, siempre sorprendido de ver a Anna, y comenzó a disculparse repetidamente con Anna, pero estaba muy agradecido de ver que Anna estaba viva según la mirada de Carl. Roland estaba tranquilo, sabiendo que esta persona probablemente no haría daño a Anna. Anna se levantó con una mirada preocupada para explicar y presentar a Carl como su maestro. Unos minutos más tarde, Carl se calmó. Luego, Roland preguntó quién era Carl. Carl siguió, presentándose y explicando cómo se convirtió en el profesor de Anna.
También miró a los ojos de Roland y le dijo que, aunque no entendía por qué Roland había salvado a una bruja, aunque fuera porque Roland quería tener a Anna como concubina, al menos era mejor que matarla. Mientras tanto, Caro también reflexionaba sobre el hecho de que no sabía qué quería realmente Roland. Al menos, según los rumores, si Roland también enviaba a Anna como su concubina, Anna estaría a salvo. Luego presentó a Anna, diciendo que también era una chica linda y adorable, preguntándose si Roland también podría aceptarla como concubina. Carl malinterpretó la intención de Roland de proteger a las brujas. Roland continuó diciéndole a Caro que llamaría a Anna para ver si realmente era una bruja, pero que no podía alejarla de su familia original, especialmente cuando no había ninguna amenaza real por parte de su familia. Continuó explicándole a Caro que había malentendido la razón por la cual había salvado a Anna, no era lo que Caro pensaba. Roland estaba feliz de conocer a otro residente de la ciudad, esperando que Caro no lo hubiera malinterpretado. Roland decidió contarle a Caro la verdad. Él cree que las acusaciones de que las brujas tienen el poder maligno del diablo son puras tonterías. Roland las protegerá a toda costa siempre y cuando las brujas no cometan ningún crimen. Luego, Roland retomó la conversación sobre la construcción de los muros. Carl aún estaba un poco escéptico, rápidamente dejó de lado sus dudas al entender la idea de Roland de construir un muro para protegerse de las bestias demoníacas. Carl luego ofreció consejos profesionales sobre el proyecto para que pudiera comenzar, y Caro fue designado como jefe del proyecto. A la mañana siguiente, en el jardín trasero, Roland estaba sentado allí con un vaso de alcohol. Una joven se acercó lentamente. Era Anna. Parecía nerviosa, con las manos aferradas a su vestido, mordiéndose los labios y temblando mientras se acercaba lentamente a Roland, mirándolo con sus grandes ojos de cristal llenos de neblina en los ojos de Roland, y le preguntó si Anna iba a morir. Nana era realmente adorable. Roland la miró, tratando de contener su risa, reconfortándola de que no iba a morir. Anna también miró a Roland y se presentó como el cuarto príncipe, Roland Wimbledon, pidiéndole a Nana que se presentara y dándose cuenta de que ella no iba a morir. Llena de felicidad, Nana se presentó con gusto como Nanapine, luego corrió hacia adelante, tomó la mano de Anna y comenzó a charlar, ignorando por completo a Roland. Roland tomó un trago de su vaso y observó a las dos chicas, pensando en cómo Anna tenía solo 17 años en ese momento y qué tan hermosa se volvería. Cuando la conversación entre las chicas comenzó a disminuir, Roland las interrumpió, preguntándole a Nana sobre su poder. Al escuchar la pregunta, Nana se asustó nuevamente, bajando la voz al preguntar si Roland la colgaría. Roland le aseguró que no haría tal cosa, solo los criminales despiadados serían colgados y nunca haría algo tan cruel a una chica adorable como Nana. Nana asintió mientras continuaba explicando que había escuchado el rumor de que las brujas estaban malditas después de ser afectadas por el diablo, pero nunca había visto al diablo antes de ver que Nana estaba de humor semi-deprimido. Anna se acercó y tocó a Nana para reconfortarla. Se calmó y comenzó a explicar lo que había sucedido. Dijo que hace aproximadamente una semana, había visto a un pequeño pájaro herido y quería ayudarlo, luego de repente algo salió de sus manos. Era en forma líquida y envolvió al pájaro. Roland recordó que el pájaro se curó por completo. Después de escuchar lo que Nana dijo, el corazón de Roland dio un vuelco. Él comprende la importancia del poder de Nana en una época donde no había medicina moderna, antibióticos ni garantía de supervivencia. Una pequeña herida podía llevar a una infección y a la muerte. Más tarde, Roland se dio cuenta de que tal vez había descubierto un tesoro increíble. Inmediatamente ordenó a Carter que le trajera un pollo vivo. Luego le preguntó a Nana si todavía pensaba que su poder era malo después de conocer su capacidad para curar a los animales. Nana levantó la mirada y le dijo a Roland que su profesor le había dicho que las brujas podían hacer cosas que la gente común no podía, pero que era una trampa tendida por el diablo. Luego continuó diciendo, levantando 3 dedos, que juraba nunca haber visto al diablo. Roland declaró que creía todo lo que Nana decía, pero que la idea del diablo no era más que una mentira de la Santa Iglesia y que su profesor también era una víctima engañada por esas mentiras. Nana preguntó por qué la Iglesia mentiría a su gente. Roland negó con la cabeza, comprendiendo cómo funciona la religión en la Tierra, donde cosas similares también han sucedido en la historia. No hay una respuesta adecuada, solo acciones tomadas para su propio beneficio. Unos momentos después, se escuchó a Nana juntar las manos mientras su rostro se ponía rojo. Dijo suavemente, Su Alteza, por favor, sea suave. Esto va a doler. Roland sonrió, luego respondió que todo estaría bien, que estaría hecho en un instante. Pero entonces, se dio cuenta de algo. Mientras tanto, el pobre cartero luchaba por sujetar a un pollo que graznaba y batía las alas frenéticamente. Era como si el pollo estuviera audicionando para un papel en una película de terror. Mientras Roland empezaba a moverse, Nana apretaba los dientes, preparándose para lo peor. Pero justo cuando estaba a punto de gritar, el pollo soltó un grito que helaba la sangre, esparciendo plumas por todas partes.
Nana extendió sus pequeños brazos hacia el pollo herido, utilizando sus poderes especiales para curarlo en cuestión de segundos. El pollo pasó de parecer un triste saco de plumas a estar tan lleno de energía que parecía estar bajo esteroides. El pequeño rebullía como si no fuera un pollo, sino un majestuoso águila planeando en el cielo. Horas pasaron y el pobre pollo fue sometido a varios exámenes y procedimientos. Su pequeño cuerpo estaba ahora frío y sin vida, mecido suavemente en los cálidos brazos de Carter. Mientras Roland concluía que la habilidad de Nana puede sanar las partes dañadas del cuerpo, pero su poder no puede hacer crecer un nuevo miembro. Sin embargo, una parte que ha sido unida al cuerpo puede sanar completamente. Además, no puede traer a los muertos de vuelta a la vida. Una vez llegada a esta conclusión, Roland ordenó a Carter que llevara al pollo de vuelta a la cocina. Se mantenía al margen, las lágrimas corrían por su rostro. Se mordió el labio tratando de contener sus emociones después de haber visto tantas cosas hoy. Roland notó que Nana todavía se sentía un poco deprimida después de los eventos anteriores, así que tuvo una idea para animarla. La invitó a un delicioso picnic. Los ojos de Nana brillaron de emoción al ver la mesa rebosante de platos deliciosos y una variedad de postres. Mientras se sentaba a la mesa, Nana no pudo evitar sentir tristeza, pero poco a poco desapareció en el aire. Estaba rodeada de buena comida, buena compañía y buenas vibraciones. A medida que el sol comenzaba a descender bajo el horizonte, Carter escoltó a Nana fuera de la residencia. Ella saltaba de alegría e incluso se despidió de Roland prometiéndole volver a verlo mañana. Anna, que estaba al lado de Roland, no pudo evitar preguntarse por qué él no intentó convencer a Nana de quedarse. Después de todo, ella también era una bruja. Roland miró a Nana mientras se alejaba, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Nana siempre tendrá a su familia, dijo suavemente a Anna. Por ahora, ellos no conocen sus poderes, punto. Anna bajó la mirada hacia sus pies porque sabía lo difícil que era mantener en secreto sus habilidades para sus seres queridos. Pero sabía que siempre acudiría a la bruja en la iglesia de Santa Ana. Era solo cuestión de tiempo. Roland notó que Anna parecía un poco deprimida, así que sin vacilar, preguntó si extrañaba a su padre. Anna afirmó que no era así. Roland sintió un atisbo de tristeza ante esa idea. Se mordió el labio, sin saber qué decir a continuación. Rápidamente, cambió de tema. Desde ahora, Nana vendrá a menudo, dijo Roland con esperanza. Con suerte, todos los días. Tengo la intención de entrenar sus poderes. Roland hablaba con determinación. Te prometo, Anna, que mientras esté aquí, todas las brujas serán tratadas por igual y vivirán como personas normales, declaró. Sé que podemos hacer que ese día llegue y no descansaré hasta que lo logremos. Desde que Caro retomó el proyecto de construcción del muro encontrado por mí mismo, teniendo más tiempo libre, pasaba sus tardes tomando té con Anna y Nana, y observándolas practicar sus habilidades mágicas y perfeccionar sus habilidades. Al principio, Roland se sintió un poco culpable por no ser más, estuvo involucrado en el proyecto del muro, pero al observar a Carl y su equipo trabajar incansablemente día tras día, se dio cuenta de que podía confiar en ellos para hacer el trabajo. Carl irrumpió en la oficina de Roland en estado de pánico. Tenemos un gran problema, Su Alteza, exclamó, el sudor goteando de su calva. Hemos gastado demasiado dinero contratando a albañiles y artesanos ayudantes. Nuestras finanzas están peligrosamente bajas. Roland se recostó en su silla, sintiéndose impotente ya que también era pobre. Se rascó la cabeza, intentando desesperadamente encontrar una solución. Mientras Bev observaba al cuarto príncipe, no pudo evitar maravillarse de lo mucho que había cambiado Roland desde su paso por el Castillo Gris. En aquel entonces, Roland no era más que un notorio playboy con una terrible reputación y ningún sentido de nobleza. Solo había venido a esta pequeña ciudad fronteriza porque el rey le había prometido el puesto de ministro oficial de finanzas. Pero cuando Roland llegó a la ciudad y comenzó a ofender a todos los nobles que conocía, y la gente solía ridiculizarlo. Pero todo cambió cuando Roland salvó a esa bruja. No podía creer lo mucho que Roland había cambiado desde entonces. Era una persona completamente diferente. Roland estaba tan concentrado en resolver los problemas financieros de la ciudad que no notó la expresión perpleja en el rostro de Bev. Después de unos momentos de silencio, Roland explicó que había estudiado los problemas de la ciudad y que había llegado con un plan para mejorar los ingresos. Bev aún estaba sorprendido, pero se dio cuenta de que Roland era serio y tenía un verdadero deseo de ayudar a los habitantes de la ciudad. Mientras Roland continuaba explicando su plan, Bev no pudo evitar preguntarse si Roland estaba poseído por un demonio, pero luego recordó el momento en que Roland había tocado un medallón que tenía el poder de dispersar cualquier poder demoníaco dentro de él mientras caminaba por el muelle vacío. El embajador no pudo evitar sacudir la cabeza con decepción. Parece que Borderton sigue en apuros, murmuró a su secretaria. Sin embargo, su sorpresa aumentó cuando notaron la falta de actividad en el patio donde solían pasar todas las expediciones.
La secretaria preguntó en voz alta, su curiosidad en su punto máximo, y decidieron visitar a Roland en su castillo. Mientras se dirigían allí, especularon si la ciudad fronteriza había encontrado un nuevo socio comercial. El embajador no pudo evitar sentirse un poco inquieto por la situación que había planeado para monopolizar la ruta comercial, pero con las recientes acciones del Cuarto Príncipe, parecía que sus planes ya no tendrían éxito. Cuando se acercaban a la puerta de entrada de la ciudad fronteriza, el embajador no pudo evitar sentir un sentimiento de aprensión y el Cuarto Príncipe sorprendió. Roland invitó al embajador a una cena de bienvenida, pero en lugar de la cubertería habitual, les presentaron 2 palos de madera. El embajador estaba un poco confundido, nunca había usado palillos antes. Observó su papel y recogió su comida definitivamente con facilidad intentando copiarlo. El embajador se concentró intensamente en su intento de tomar una tomatera, pero justo cuando estaba a punto de tener éxito, Roland le hizo de repente una pregunta. Lo que hizo que el embajador saltara y lanzara la tomatera al aire. Roland luego preguntó al embajador qué opinaba sobre los palillos. Los palillos son mucho más fáciles de conseguir que la cubertería, y mi pueblo ya no tiene que preocuparse por las enfermedades que entran en su boca porque siempre comen agarrando la comida, dijo Roland. El embajador no pudo evitar estar impresionado por la inteligencia del Cuarto Príncipe. Roland continuó explicando al embajador que debido a un derrumbe, no podrían recolectar nada de las minas hasta el próximo año. El embajador preguntó entonces acerca de la cosecha de los últimos 2 meses. Roland le dijo que la cosecha no era suficiente para alimentar a su pueblo y recordó al embajador lo que había sucedido durante el mes del demonio hace 2 años. Roland se inclinó hacia adelante y miró directamente al embajador, sus ojos llenos de convicción. Debemos encontrar una mejor solución, declaró. No podemos permitirnos continuar confiando en los mismos métodos antiguos que han fracasado en el pasado, dijo Roland. El embajador ni aceptó ni rechazó, sino que presentó un plan poco elaborado. Sugirió que las familias nobles prestaran un mes adicional de comida y que la gente de Roland pudiera devolverla lentamente el próximo año. Roland no estaba de acuerdo. Sacudió la cabeza con decepción y exclamó, Willowbob estaba dispuesto a usar su oro real para comprar cualquier cosa, incluidos los cereales de Roland, mientras vendía comida al precio de mercado. Roland le dio al embajador una mirada significativa y dijo, no creo que tenga autoridad para tomar decisiones por las familias nobles. El embajador se quedó sin palabras. Su mente se llenó de recuerdos de su padre, quien había intentado convencerlo de que el Cuarto Príncipe no usaría RAM para los cereales y el pan, y que no debería romper la alianza. Pero su padre simplemente se rió y llamó al Cuarto Príncipe un cerdo, diciendo que no entendía nada. Roland había dado en el clavo. El embajador ni siquiera pudo convencer a su propio padre, y mucho menos a las otras 5 familias. Pero no iba a dejar. Roland se alejó, dejándolo luchar. Levantó 3 dedos y ofreció un precio aún más alto que el ofrecido por Willowtown. Suplicó a Roland que le permitiera regresar al bastión de Changu y convencer a las otras familias de que volvería con un nuevo acuerdo. Pero mientras hablaba, su voz se apagó y parecía menos seguro en cada segundo. Era como si supiera en su interior que estaba librando una batalla perdida de antemano. El embajador seguía intentando convencer a Roland de que se quedara con la fortaleza de Changu. La ciudad de la CSA está demasiado lejos, especialmente durante el mes de los demonios. Simplemente es demasiado arriesgado, y es fácil que ocurra algo peligroso, dijo, sus palabras saliendo de su boca antes de darse cuenta, mientras accidentalmente amenazaba al Cuarto Príncipe. Roland no pudo evitar reír ante los continuos intentos del embajador por convencerlo de trabajar con la fortaleza de Chengdu o Willowtown. Sabes, no tengo la intención de convertirme en un refugiado, dijo, sacudiendo la cabeza. No dejaré Bordertown. Luego proclamó audazmente que algún día Bordertown sería la nueva frontera del reino. Incluso invitó al embajador a ver el imponente muro que estaba construyendo en el país Norlop. El embajador quedó en estado de shock, recordando lentamente cómo su propia familia y otros nobles habían ridiculizado al Cuarto Príncipe por su proyecto de construcción de un muro que, según decía, había solicitado. Trataba de entender la idea que tenía en mente, viendo por qué todos lo tachaban de psicópata y no lo tomaban en serio. Cuando Roland entró en su residencia, se sorprendió al encontrar una silueta oscura sentada en su cama. La silueta felicitó a Roland por sus negociaciones con el embajador, pero los sentidos de Roland estaban alerta. Se apresuró hacia la salida cuando de repente la figura encapuchada lanzó un cuchillo entre Roland y la puerta, bloqueando su escape. A pesar de su gesto amenazante, la figura afirmó que había venido en paz para tener una conversación. Roland preguntó cautelosamente por su identidad. La figura se levantó y dijo que no tenía nombre, que sus hermanas la llamaban Rosignol. Se arrodilló en el suelo como señal de respeto hacia Roland por haber protegido y cuidado a las brujas. Roland se rascó la cabeza, tratando de dar sentido a la situación. Fue entonces cuando notó el emblema en la capa del Rosignol. Era innegablemente el emblema de la Asociación de Brujas.
Mientras hablaba, la tensión se volvía palpable, pero Roland no podía evitar sentir un poco de admiración por la audacia del ruiseñor. Ella lo había estado siguiendo durante una semana y al parecer conocía a Nana y a Naná. Roland estaba aterrado porque no tenía idea de que alguien lo había estado observando tan de cerca. Roland siempre mostraba signos de agresividad, así que decidió tomar las riendas de la situación por sí mismo. Ella se quita la capa e invita a Roland a mirar más de cerca. Cuando revela su verdadera apariencia, Roland queda sorprendido al ver sus hermosos cabellos rubios dorados, sus penetrantes ojos violeta y su esbelta figura, capaz de hacer temblar las rodillas de cualquier hombre. Mientras Rossignol golpea el borde de la cama, invitando a Roland a acercarse, él no puede evitar sentir una mezcla de curiosidad y precaución. Sin embargo, al ver que Rossignol no parece representar un peligro inmediato, él se sienta prudentemente más cerca de ella. De repente, Rossignol toma el mentón de Roland con sus dedos y inclina la cabeza hacia ella, admirando su confianza con una sonrisa traviesa en el rostro. Rossignol no puede evitar admirar la audacia de Roland frente a brujas como ella. Y mientras ella se acerca más, el rostro de Roland se ruboriza intensamente, pero el momento juguetón pronto se transforma cuando Rossignol de Sirio revela sus verdaderas intenciones de llevarse a Nana y Hannah. Roland inmediatamente se levantó y gritó un nombre categórico. Insistió en que estaban seguros y felices en Bordertown y que haría todo lo posible por protegerlos. Después de todo, no hay lugar más seguro que la frontera. Rossignol insistió en llevarlos de vuelta a la Asociación de Brujas, donde podrían encontrar compañeros. Ella temblaba mientras hablaba, pero Roland la interrumpió de inmediato y reveló la verdadera situación en la que se encontraban. No tenían un campamento fijo ni un lugar donde quedarse, ya que estaban constantemente huyendo y escondiéndose de los demás. A pesar de sus difíciles condiciones de vida, Rossignol continuó abogando por su causa. Roland argumentó que no sobrevivirían mucho tiempo de esa manera, sin agua, sin comida, sin un refugio cálido, especialmente con el mes de los demonios acercándose. Algo se encendió en la mente de Roland cuando recordó que el objetivo de la Asociación de Brujas era reunir a todas las brujas y buscar la montaña sagrada. Roland cuestionó a Rossignol al respecto, pero ella se negó a responder. La mente de Roland se aceleró mientras intentaba encontrar una solución. De repente, una idea brillante surgió en su cabeza. Propuso a Nightingale invitar a todas las brujas a Bordertown para el mes de los demonios. No solo tendrían un lugar donde quedarse, sino que una vez que terminara el mes, podrían continuar su búsqueda de la montaña sagrada. La emoción de Rossignol fue rápidamente reemplazada por la preocupación cuando recordó a Roland que su pueblo podría no aceptar tan bien a las brujas como él. Advirtió que una vez expuestas, la iglesia vendría por ellas. Frustrado por la situación, Roland apretó los puños de frustración al darse cuenta de que no había una solución rápida para cambiar la situación. La percepción de las brujas en la mente de su pueblo y el miedo a las brujas están profundamente arraigados en el corazón de muchos. Signol lanzó una bomba al revelar que Nana y Anna se acercaban a la edad de la desvelación, lo que provocó un cambio de tono en Nightingale, quien le preguntó a Roland si conocía la razón por la cual las brujas son consideradas como la encarnación del diablo. Roland estaba perplejo y respondió que no tenía ni idea. Luego, Rossignol explicó el terrible destino que esperaba a Nanola y Hannah cuando se acercaban a su 18º cumpleaños. Cada año, durante el mes de los demonios, sufrían un dolor atroz mientras el demonio interior devastaba sus cuerpos. El dolor era insoportable, como si los estuvieran desgarrando desde el interior. Aquellos lo suficientemente fuertes podían recuperarse después de unos días, pero para aquellos que no lo eran, sus cuerpos se retorcían y contorsionaban de manera grotesca antes de finalmente morir en agonía. Esta es la razón por la cual la gente considera a las brujas como la encarnación del diablo. Luego, Roland se pregunta qué sucede después de alcanzar la mayoría de edad. Rossignol explicó que una vez que alcanzan la adultez, su poder se vuelve estable y aumenta considerablemente, con la posibilidad de crear una nueva rama de magia. Roland se encontraba en una situación difícil. Por un lado, necesitaba la ayuda de Anna y Nana para el mes de los demonios, pero por otro lado, no podía arriesgar sus vidas. Así que dejó que las chicas tomaran la decisión final. Nightingale asintió en reconocimiento al enfoque democrático de Roland. Anna fue firme en su respuesta. Me quedo aquí, declaró. Roland y Rossignol quedaron sorprendidos. No comprendes el peligro que corres, les advirtieron. Rossignol habló después de la explicación de Roland sobre el peligro que enfrentaban Nana y Anna. Argumentó que Anna estaría mucho más segura en el campamento de las brujas. Anna, con un gesto determinado, volvió su mirada hacia Roland y expresó desde lo más profundo de su corazón que no le importaba regresar a la academia para estudiar con otros niños como Nanola, ni tampoco llevar una vida normal. Todo lo que deseaba era permanecer junto a Roland, independientemente de la determinación que brillaba en sus ojos, prometiendo que no sería consumida por el diablo y que prevalecería. Rossignol dejó escapar un suspiro profundo al ver que no podía convencer a Anna. A pesar de sus esfuerzos, Anna había decidido quedarse, con la esperanza de ayudar a Nanola si alguna vez lo necesitaba.
Sin embargo, Roland temía que Ana lo persiguiera durante todo el invierno. Le volvió a advertir del peligro que enfrentaba, recordándole su propia experiencia cuando luchó. Rossignol, después de narrar sus experiencias al borde de la muerte y la pérdida de sus camaradas, aseguró a Ana que si ella no podía soportarlo, sabía cómo manejar lo que vendría después. Mientras recuperaba su daga de la pared, desapareció en el aire. Roland quedó maravillado por el poder de Rossignol, casi como si fuera una asesina. Con gentileza, Roland colocó su mano sobre la cabeza de Ana y le habló con un tono tranquilizador. «Es hora de que descanses ahora, Ana», dijo. Ana miró a Roland con una expresión cariñosa y lo llamó suavemente imbécil. Roland se mantuvo erguido en el centro del castillo fronterizo, su voz resonando con autoridad mientras compartía sus planes para el futuro. Al anunciar las negociaciones con el embajador, dejó claro que estaban en un punto muerto. Recordó con pesar la tragedia que había golpeado a Bordertown 2 años antes, cuando más del 20% de sus habitantes perecieron bajo el implacable yugo del invierno. Dejando innumerables familias rotas, el aire estaba lleno de tristeza mientras la gente recordaba a sus seres queridos perdidos, con los ojos llenos de lágrimas. Se preguntaban si todos estaban listos para perder a otro ser querido. La multitud estaba desesperada y clamaba al príncipe que lo salvara. Roland se aclaró la garganta y cambió de tono para volverse más confiado y optimista. Declaró a su pueblo que no los abandonaría y que merecían algo mejor que el terrible acuerdo propuesto por el bastión de Sengdu. Les recordó cómo se suponía que debían intercambiar meses de guerra por medio año de alimentos, pero en cambio, el bastión de Changi solo les había dado 2 meses de alimentos. La ira y la frustración en la multitud eran palpables, pero Roland rápidamente los tranquilizó, asegurándoles que había encontrado una solución. Había negociado con los comerciantes de Willowtop y había obtenido suficiente comida para alimentar a todos durante el duro invierno. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, Roland los detuvo urgentemente, informándoles que no serían aceptados en el bastión de Chiang y por lo tanto, tendrían que pasar el invierno en Bordertown. Esto golpeó a la multitud como un rayo, mientras las personas temblaban de miedo ante lo que tendrían que enfrentar a continuación. Pero Roland los tranquilizó, asegurándoles que estaba construyendo un muro firme y estable que los protegería. Quería hacer una declaración audaz y mostrar que las bestias demoníacas no eran tan aterradoras como la gente creía. En su opinión, estas bestias eran como cualquier otro animal salvaje encontrado en el bosque, pero con una mayor fuerza. Al no tener inteligencia, no podrían escalar los muros. Roland volvió a preguntar a la gente si preferían refugiarse en un campamento de refugiados y perecer por el hambre, o defender a sus seres queridos y proteger la ciudad fronteriza bajo su liderazgo. Mientras las palabras de Roland resonaban en Bordertown, los habitantes estallaron en aclamaciones que podrían rivalizar con un concierto de rock. Se comprometieron a luchar por su Alteza con una ferviente dedicación que podría iluminar el cielo nocturno. Mientras tanto, en los pasillos del castillo de Changu, un grupo de nobles se reunió para burlarse de la decisión de Roland. Se rieron ante la idea de que su muralla fuera solo barro espeso. El duque los interrumpió con una voz resonante y giró su mirada hacia Petrov, el embajador. Petrov se quedó sorprendido, pero reunió sus pensamientos y comenzó a hablar. El duque se inclinó hacia él, impaciente por escuchar lo que el embajador tenía que decir. Petrov había planeado inicialmente mantener el monopolio del mineral comprándolo a un magro 30% por debajo del precio de mercado. Pero para su gran sorpresa, Roland tenía un plan diferente bajo la manga. Roland estaba determinado a ampliar sus horizontes buscando nuevos socios comerciales y ofreciendo el mineral a un asombroso 50% por debajo del precio de mercado. La intención de fabricar sus propias herramientas de hierro, pero eso no fue todo. Las cejas del duque se alzaron con interés y exhortó a Petrov a continuar. Petrov tenía más que decir. Expresó que creía que si la ciudad fronteriza pudiera defenderse con éxito contra el mes de los demonios, sería una gran victoria para la fortaleza de Sendó. Sin embargo, también predijo que Roland no permanecería eternamente en la ciudad fronteriza, con la lucha por el decreto del trono durando solo 5 años. Era solo cuestión de tiempo antes de que la fortaleza de Changu pudiera tomar el control de Bordertown, mucho más próspera, y expandir su territorio. Con un sabio asentimiento, Petrov aconsejó a la fortaleza de Sangu que enviara ayuda a Roland y lo ayudara a construir las defensas de la ciudad. Después de todo, una ciudad fronteriza fuerte sería beneficiosa para todos. El duque no pudo evitar sonreír, impresionado por la perspicacia de Petrov. Asintió, pero pronto su expresión se volvió sombría. Se levantó de su asiento con un gesto que dejaba claro que no le importaba el bienestar de Bordertown. Sin embargo, había dejado claro que nadie, ni siquiera el príncipe, debería atreverse a poner un dedo en la ciudad fronteriza. Al día siguiente, Roland convocó a Carter para mostrarle su última invención, una máquina de vapor, una maravilla de ingeniería posible gracias al talento de Ana como ingeniera. Roland mismo estaba fascinado por las máquinas que habían iniciado la primera revolución industrial, pero Carter estaba escéptico respecto a sus reservas sobre este extraño nuevo artilugio.
Roland simplemente sonrió maliciosamente y vertió agua en el depósito, luego pidió a Ana que lo calentara. En cuestión de minutos, el agua comenzó a hervir, el motor rugió, la biela se puso en movimiento y las ruedas comenzaron a girar. En cuestión de segundos, alcanzó su velocidad máxima. Mientras observaban la máquina de vapor en acción, Ana y Carter quedaron asombrados por su potencia. Carter no podía sacudirse la incomodidad que le producía, sabía que se necesitaban 15 años para entrenar a una unidad de caballeros, pero esta máquina podría construirse en menos de una semana. No necesitaba comida y no temía al frío ni siquiera a las flechas de los enemigos. Carter no podía evitar cuestionarse, ¿con una máquina como esa, había siquiera necesidad de caballeros? Roland estaba más que encantado con la máquina de vapor, era la pieza que le faltaba para dar su próximo paso. A medida que caía la noche, regresó a su residencia para encontrar a Rossignol sentada en su cama, sosteniendo el plano de la máquina de vapor. Estaba impresionada por la inteligencia de Roland en la creación de una máquina tan poderosa. Roland no podía evitar preguntarse cómo Rossignol había logrado conseguir el plano mientras estaba encerrado en su estudio, pero la curiosidad de Rossignol por la máquina solo lo complacía más. La tensión era palpable mientras Roland comenzaba a explicar sus posibles usos. Le dijo que podría mover soldados, drenar y trabajar con el FAE, en resumen, sería útil en cualquier tarea que requiriera fuerza. La sonrisa maliciosa de Rossignol se amplió cuando dijo que llevaría el plano de la máquina de vapor de vuelta a la Asociación de Brujas incluso antes de que Roland pudiera responder. Rossignol rápidamente guardó los planos en su camisa y sacó una carta secreta entregada por una paloma mensajera, pero pudo interceptarla. Mientras los ojos de Roland recorrían el contenido de la carta, sus emociones pasaron del shock a un sentimiento de traición total. Las palabras en el pergamino eran como una bofetada en su rostro. El servidor de Roland, Tyr, había recibido una carta siniestra ordenándole eliminar a Roland durante los meses de la luna roja del demonio. No era el primer intento, pero esta vez Tyr había logrado sacar la carta. Estaba claro que un nuevo fracaso no era una opción. Roland frunció el ceño mientras intentaba recordar más sobre Tyr. Recordó que el cuarto príncipe anterior tenía una predilección por los pasteles, con Rossignol sugiriendo que la carta podría provenir de uno de sus hermanos o hermanas. Se preguntó si Roland necesitaba su ayuda. Roland dejó escapar una mirada profunda y pidió a Rossignol que investigara más a fondo. A su vez, Rossignol se levantó la mano y juró, luego pidió el plano como recompensa. Al día siguiente, Carter irrumpió en el despacho de Roland, visiblemente perturbado. Anunció la triste noticia de que la fiel sirvienta de Roland había fallecido la noche anterior. Aparentemente, había caído del balcón de su habitación y no había signos de lucha ni entrada forzada. Carter sugirió que podría tratarse de un trágico accidente. Roland le ordenó a Carter que el director organizara el funeral, luego giró la cabeza para hablar con una silueta imaginaria a su lado. De repente, una espesa niebla se materializó frente a él. Mientras la niebla se disipaba, una figura encapuchada emergió, visiblemente angustiada, e informó. Roland, quien no había logrado obtener ninguna información sobre los neumáticos, abandonó la BBE. El neumático se había suicidado con un veneno oculto en el ACD. Al ver la aparición de Rossignol, Roland se sorprendió por la revelación a la que nunca había esperado llegar. Tyr recurriría a una medida tan drástica. Rossignol buscó en la sala de los neumáticos y se sorprendió al encontrar una carta familiar dirigida a Tyr. Aunque no podía descifrar su contenido, no pudo deshacerse del sentimiento de que contenía un indicio crucial. La carta estaba dirigida a Tyr como su hermana mayor y mencionaba repetidamente a la madre. Rossignol sabía que los dos hermanos de Roland estaban tierra adentro y no tenían acceso al océano. Esta realización la llevó a sospechar que la carta podría estar relacionada con la tercera princesa. La mente de Roland se aceleró mientras intentaba conectar los puntos. Sabía que la tercera princesa siempre había tenido rencor contra él. No era descabellado pensar que había tomado a la familia de los neumáticos como rehenes y los había obligado a cometer el acto de odio y asesinato, no importa si Roland quería luchar por el trono o no, probablemente continuaría ocurriendo en el futuro. La línea de pensamiento de Roland fue rápidamente interrumpida por el aire caliente que soplaba en sus oídos mientras Rossignol murmuraba algo y luego desaparecía en la neblina. En ese momento, Bev entró en la habitación con una expresión preocupante en su rostro mientras anunciaba la noticia a Roland. Había seleccionado cuidadosamente a los individuos que se habían ofrecido como voluntarios para luchar durante los meses de demonios, habían pasado finalmente por el riguroso filtrado y estaban listos para ser examinados. Roland estaba encantado de escuchar esta noticia y esperaba con impaciencia examinar a los voluntarios. Antes de salir de la oficina, planteó una pregunta crucial: ¿estaba seguro de llevar a su gente para defender la ciudad fronteriza? Roland no comprendió completamente la implicación de esta pregunta hasta que posó los ojos en el grupo heterogéneo de voluntarios. Ante él, estaba claro que no eran guerreros experimentados, sino más bien personas comunes que habían respondido al llamado a las armas de Roland.
Algunos de ellos estaban demacrados y débiles, era evidente que no habían tenido una comida adecuada en días. La mente de Roland se aceleraba mientras examinaba al grupo de voluntarios frente a él. No podía evitar recordar la dura realidad de este mundo, la productividad era extremadamente baja y muchas personas comunes tenían dificultades para alimentarse, y mucho menos para mantener una forma física sólida. Al ver la mirada preocupada en el rostro de Roland, Bev recomendó contratar mercenarios profesionales en su lugar. Sin embargo, Roland rechazó la sugerencia sin dudarlo. Insistió en utilizar a los ciudadanos. Al observar la diversa multitud reunida frente a él, sintiendo su impulso de entusiasmo y determinación, sabía que si quería construir un ejército fuerte, debía comenzar con el pueblo mismo. Esto implicaba inculcarles disciplina, resistencia y la fuerza necesaria para defender el reino contra cualquier amenaza. Mientras dirigía la mirada hacia la gente, Roland sabía que entrenarlos para manejar las armas no eran suficientes, debían ser fuertes, ágiles y disciplinados, con la capacidad de trabajar juntos en equipo. Por ello, ordenó a Carter ponerlos en formación y empezar a correr mientras el sol alcanzaba su cenit. Roland, firme y decidido, lideraba a su grupo frente a la residencia reunida. Carter frunció el ceño, incapaz de entender por qué Roland sometía a los hombres a horas insensatas de descanso. Roland incluso los recompensó con un precioso huevo por esta simple tarea. Sin embargo, Carter seguía siendo escéptico. Era evidente que Carter no entendía, una postura simple era un elemento crucial del entrenamiento militar moderno. Roland agitó la mano y ordenó a Carter que continuara entrenando a los hombres de la misma manera hasta que completaran la rutina de entrenamiento finalizada. Roland no era un tonto, sabía que transformar su diverso grupo de hombres en guerreros espartanos en solo unos meses era una quimera. Pero eso no significaba que no pudiera inculcar un sentido de disciplina y obediencia inquebrantable en sus tropas. Para Roland, no había nada más crucial que la capacidad de seguir órdenes. Sin duda, la fuerza individual era importante, pero no se comparaba con el poder de un ejército unido cuando el carro avanzaba lleno de comida tentadora y la ansiada extra ración de UV apareció, y la multitud estalló en una frenética anticipación, como una bandada de langostas, saltando hacia adelante, impacientes por reclamar su parte. Sin embargo, Roland no estaba dispuesto a dejar que el caos se apoderara con una voz autoritaria. Exigió que la gente formara 4 filas ordenadas y se acercara al carro uno por uno. Cualquiera que se atreviera a violar las reglas sería empujado sin contemplaciones al final de la fila. Para sorpresa de todos, la multitud indisciplinada se alineó con una sorprendente facilidad. En cuestión de minutos, estaban cuidadosamente dispuestos en 4 filas ordenadas, con los ojos puestos en la comida que tenían justo delante. Después de un abundante almuerzo, Roland ordenó a sus hombres que descansaran, luego se dirigió al campamento donde estaban estacionados los soldados en patrulla. Encargó a AX la tarea de enseñar a las tropas cómo armar una tienda adecuada. A Carter le preocupaban los antecedentes de AX. Después de todo, era originario de la nación de las arenas, lejos de las orillas del Castillo Gris. Pero Roland confiaba en él. Estaba claro que la lealtad y el mérito eran las únicas cosas que importaban para él. No importaba de dónde vinieras, todo el mundo era su gente. Mientras el sol comenzaba a descender bajo el horizonte, Roland se sentó y examinó su trabajo antes de establecer los planes de entrenamiento. Finalmente, con un plan cuidadosamente elaborado, al volver su grupo estaba lleno de hombres en una fuerza de combate disciplinada. 2 cosas llamaron la atención de Carter mientras revisaba el documento. Todos los días al mediodía, los hombres debían correr alrededor de la ciudad fronteriza hasta el atardecer. Si tenían éxito, ganarían un huevo extra en su próxima comida. Y después de la cena, debían asistir a la Academia Caro para educación y formación. Carter estaba intrigado por este último requisito, pero Roland simplemente explicó que un ejército fuerte no solo debía ser habilidoso en la lucha, sino también civilizado y educado. Al siguiente día por la tarde, Roland se dirigió pesadamente hacia su despacho. Al abrir la puerta, fue recibido por Rossignol, quien parecía verdaderamente preocupada por su bienestar. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, ella señaló el desayuno extendido sobre la mesa, anunciando que ya había comido la mitad mientras aún estaba caliente. Roland no pudo evitar reír ante su traviesa sonrisa. «Nadie te enseñó sobre el respeto a la realeza», bromeó Roland. Rossignol había tomado la etiqueta muy en serio la primera vez que se habían conocido. Sin perder un momento, Rossignol se levantó y le presentó un saludo apropiado, aunque sabía que Roland no se preocupaba realmente por esas formalidades tediosas. Roland casi estaba intrigado por lo bien que Rossignol parecía entenderlo. Roland suspiró, fatigado, su mirada pasó del plato de desayuno medio comido a la expresión impaciente de Rossignol. «Si tienes hambre, come todo. Siempre puedo pedir que preparen algo más en la cocina». Los ojos de Rossignol se iluminaron ante la mención de la comida, y con impaciencia recogió los trozos de pan tostado. 2 más se quedaron, picoteando la comida,
mientras ella no podía evitar preguntar qué iba a hacer con todo ese nitrógeno líquido que él intentaba comprar. Ella pensaba que Roland estaba intentando hacer algunas bebidas frías. Los labios de Roland se contrajeron en una neblina de sonrisa mientras echaba un vistazo a la nota abierta sobre la mesa. Allí, Rossignol tenía la intención de hacer helado de queso. Los ojos de Rossignol se abrieron de excitación ante la mención de una nueva aventura culinaria. Los pensamientos de Roland se aceleraron mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento. Aunque sabía que Rossignol no era su enemiga, aún no podía confiar plenamente en ella con tan poca información sobre ella. No podía revelar todo lo que sabía. Continuó trabajando en su proyecto para el próximo diseño de arma de fuego. A diferencia de las máquinas de vapor, las armas de fuego no requerían tanto conocimiento tecnológico, pero aún podían ser increíblemente peligrosas en manos equivocadas. Roland sabía que no podía permitir que se divulgaran los métodos de fabricación. Roland se sorprendió por su último descubrimiento, que los dejó a ambos fascinados e inquietos. Parecía que los nobles no habían utilizado ninguno de los componentes cruciales en la producción de pólvora para enfriar sus bebidas. Para empeorar las cosas, le habían dado un nombre absurdamente elegante. Roland giró la cabeza hacia Rossignol, su curiosidad en su punto máximo con la mención de la Asociación de Brujas. Con voz vacilante, preguntó si la asociación también formaba asesinos, preguntándose si había más en el pasado de Rossignol de lo que ella había dejado entrever tan pronto como mencionó la asociación. La expresión de Rossignol se volvió melancólica y bajó la voz al decirle a Roland que eran un grupo lamentable de personas que se habían reunido por necesidad. Se había unido a ellos hace 2 años en busca de refugio y un sentido de pertenencia. La siguiente pregunta que Roland había dudado en hacer era aquella que había estado vacilando en formular, pero no pudo evitar preguntarse si Rossignol había trabajado para alguien más antes que él. Otros estaban dispuestos a acoger a las brujas como si el ánimo de su Rossignol hubiera cambiado y ella se volvió más silenciosa, con los ojos bajados mientras hablaba. Mencionó que habría sido asesinada si no hubiera sido útil, pero no profundizó más en ello. Roland la instó a continuar. Una sonrisa nerviosa apareció, su malestar era palpable. Ella no quería hablar de su pasado, pero aseguró a Roland que no había trabajado para nadie en los últimos 5 años y comprendía sus preocupaciones. Roland no podía quitarse la sensación de que había más en su historia, pero por el momento la dejó estar. Después de 5 largos días de trabajo arduo, Roland finalmente terminó el primer sílex. El arma de fuego era una verdadera maravilla, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Tenía la intención de utilizar su máquina de vapor para producir en masa los sílex, las piezas y los cañones necesarios para las armas, pero pronto quedó claro que la máquina no estaba del todo a la altura de la tarea. Todo lo demás aún debía ser fabricado a mano, lo que ralentizaba considerablemente el proceso de producción. Con la mente acelerada, calculó que solo podría producir 4 sílex al ritmo actual antes del mes de los demonios. Mientras Roland presentaba orgullosamente su última invención, los ojos de Carter se abrieron de curiosidad. No pudo evitar maravillarse ante el aspecto extraño e inusual del arma, preguntándose cómo podría resistir a los monstruosos demonios. La respuesta de Roland fue simplemente sorprendente. Tenía la intención de seleccionar a los cazadores más calificados de la ciudad fronteriza y entrenarlos en un escuadrón especializado cuya arma principal serían los sílex. Ante la mención de los cazadores, la frente de Carter se frunció. ¿Por qué los cazadores y no el equipo de patrulla?, se preguntó Roland. Vaciló un momento, los recuerdos de los recientes combates del equipo de patrulla cruzaron su mente, pero no estaba seguro de si tenían lo necesario para utilizar eficazmente su nueva invención. Más tarde esa noche, mientras Brian, miembro del equipo de patrulla, luchaba por su vida contra el enemigo en los oscuros y sucios túneles bajo el castillo de Roland. El sonido de la limpieza de las espadas resonaba en los 3 pasillos mientras luchaba contra el agresor con el rostro desfigurado que lo amenazaba con el mismo destino que su antiguo compañero de escuadrón, el perro gris. A pesar del peligro, Brian estaba decidido a no permitir que el enemigo entrara en el castillo y dañara su ciudad. Con un impulso de fuerza, desarmó al atacante con el rostro desfigurado y clavó su espada en su pecho, dejando al enemigo aturdido por ser derrotado por un simple miembro del equipo de patrulla. Brian se rió desafiante, recordándole al enemigo que mientras ellos perdían el tiempo bebiendo y jugando en los bares, él y Gredog estaban entrenando duro para proteger su ciudad. No permitiría que esas personas enviadas por el bastión de Changu provocaran un desastre en la ciudad fronteriza. Brian cargó hacia adelante, pero justo cuando estaba a punto de asestar el golpe final, otro enemigo salió de las sombras y se abalanzó sobre él con un cuchillo, provocando cada momento que pasaba. La situación en los túneles subterráneos se volvía cada vez más grave. Patrulla tras patrulla llegaba atraída por los ruidos de la pelea, hasta que una pequeña fuerza armada se había congregado. A pesar del dolor atroz que recorría su cuerpo, Brian sabía que debía actuar rápidamente. Con la respiración entrecortada, arrancó el cuchillo de su herida y lo lanzó hacia la antorcha más cercana. En un instante, los túneles quedaron sumidos en la oscuridad.
El único sonido era el silbido de las llamas apagadas y los disparos de pánico de los patrulleros. Brian retrocedió tambaleándose hacia el almacén, su cuerpo sacudido por el dolor del cuchillazo. Sabía que ese era el objetivo del enemigo, y sin los suministros preciosos almacenados allí, la ciudad fronteriza no tendría más opción que huir hacia la fortaleza de Tonji. Roland les había dado tanto esperanza y progreso, y Brian estaba determinado a protegerlo todo. De repente, la puerta del granero se abrió con estruendo. Brian fue agarrado por el cuello y arrojado al suelo, resignado a su destino. Pero justo cuando los intrusos se acercaban para matarlo, Rossignol descendió de las vigas con una sonrisa maliciosa. En un movimiento fluido, derrotó fácilmente a los asaltantes, dejándolos inmóviles en el suelo. La luz del sol matutino arrojaba una sombra oscura sobre ellos. El ático donde Carter vigilaba las consecuencias del brutal ataque, los cadáveres yacían dispersos por la habitación. 7 de ellos pertenecían a antiguos miembros del escuadrón de patrulla de las ciudades fronterizas. El último era un asaltante desconocido en el despacho de Roland. El joven príncipe estaba sentado con ira ante la osada invasión de su castillo. Se volvió hacia Rossignol y le agradeció por su oportuna intervención. Sin su advertencia, podría haber estado entre los muertos. La talentosa sonrió agradecida, asegurándole que incluso sin ella, los intrusos no habrían sido rival para Ana. La ira de Roland se transformó en admiración mientras ofrecía a Rossignol un puesto personal en la Guardia de Sombras, prometiendo un generoso salario real de oro por persona, entre otros grandes beneficios. Rossignol vaciló, su corazón dividido entre la lealtad hacia sus compañeros de la Asociación de Brujas y la promesa de una nueva vida sin persecución. A pesar de su indecisión, se mantuvo firme y rechazó abandonar a sus camaradas. Impresionado por su compromiso inquebrantable, Roland extendió una oferta aún más generosa, instándola a reunir a sus hermanas y llevarlas a la ciudad fronteriza, donde supervisaría la reconstrucción completa de la comunidad. Rossignol estaba profundamente conmovida por la compasión inquebrantable de Roland, pero permanecía escéptica sobre sus capacidades, insistiendo en que debía presenciar el éxito de Roland antes de confiarle la tarea. Sin dejarse desanimar por su fracaso inicial para reclutar a Rossignol, Roland estaba más determinado que nunca a alcanzar sus objetivos. Preguntó si Rossignol había logrado escoltar a Nana a un lugar seguro. Resultó que Nana había sido encargada de cuidar a un hombre cubierto de sangre, una tarea que la había sacudido y asustado. Roland investigó más a fondo para obtener la perspectiva de Rossignol. Después de examinar cuidadosamente los detalles del incidente, Roland le dijo a Rossignol que era poco probable que estuviera relacionado con sus hermanos y hermanas. Ella sabía que era obra de un intrigante amateur, en contraste con un tirador hábil y astuto. 2 sospechosos habían sido capturados vivos, y Rossignol tranquilizó a Roland diciéndole que pronto tendría las respuestas que buscaba. Mientras hablaba, Rossignol tomó despreocupadamente la taza de té de la mesa y dio un sorbo. Su actitud tranquila y serena, a pesar de la gravedad de la situación, sus palabras medidas y confiadas, tranquilizaron a Roland sobre su sólida comprensión de la situación. Bajo el sol del mediodía, Carter y Roland se dirigieron hacia una pequeña habitación sin descripción. Roland empujó la puerta para revelar a un hombre envuelto en vendajes, su rostro y cuerpo ocultos a la vista. Cuando el hombre intentó moverse, lo hizo de forma agitada y ansiosa. Con un suave gesto de cabeza, Roland instó al hombre a relajarse, asegurándole que ya conocía la verdad sobre lo sucedido. Elogió a Brian por su valentía y altruismo, llamándolo un verdadero héroe. El rostro de Brian se contrajo al recordar a su camarada caído, las lágrimas corrían por su rostro y su cuerpo temblaba de emoción. Roland extendió la mano para consolar a Brian, su mano reposando suavemente sobre el hombre valiente. Prometió que el amigo de Brian recibiría un entierro digno de su valentía y sacrificio. Sin embargo, Roland anunció que el culpable con el rostro cicatrizado había sido condenado a muerte por ahorcamiento, invitando a Brian a asistir a la ejecución en 3 días. Pero Brian vaciló, su expresión angustiada e incierta. Habló del estatus noble del hombre con el pañuelo y del hecho de que los nobles a menudo podían usar su riqueza para expiar sus crímenes. Temía que esto pudiera enfurecer a otros nobles del bastión de Changu. Con un tono resuelto, Roland afirmó que el hombre con el pañuelo podía tener algún tipo de vínculo distante con una familia noble, pero no poseía ningún título nobiliario en sí mismo. Además, había intentado invadir el castillo de un príncipe y quemar sus reservas de alimentos, poniendo en peligro la vida de más de 2000 habitantes de la ciudad fronteriza. Tales crímenes eran imperdonables y justificaban el castigo. Las palabras de Roland resonaron con determinación, sus ojos brillaban con convicción inquebrantable. Se volvió hacia Brian, su voz suavizándose mientras instaba al valiente hombre a descansar y recuperarse del trauma de los recientes eventos. Roland prometió una verdadera ceremonia de premiación para él una vez que pasara el mes del demonio. Los ojos de Brian se abrieron de sorpresa al escuchar sobre la ceremonia de premiación, su mirada fija en la expresión firme de Roland. Este último encontró su mirada con una determinación firme, dejando el peso de sus palabras en el aire.
En un tono firme, Roland informó a Bran que la valiente patrulla se convertiría ahora en sus caballeros personales, encargados del sagrado deber de defender la ciudad fronteriza y sus habitantes en los muros de la ciudad. Con su imponente presencia, comandaría el entrenamiento diario de los soldados de Bordertown. Su voz resonaba a través del campo de entrenamiento mientras daba órdenes para que los hombres se mantuvieran en guardia. Con un rápido movimiento, los soldados se alinearon en formación perfecta, con sus lanzas listas, mientras el cuarto príncipe se acercaba. Roland descendió las escaleras con un sentimiento de aprensión, sin saber qué decir a estos hombres que se alineaban frente a él. Su mente se llenaba de preguntas, reflexionando sobre el mejor curso de acción. Con una respiración profunda, Roland avanzó y eligió a un joven soldado rubio, dirigiéndose a él con voz clara y autoritaria. Con una sonrisa radiante, el ilustre personaje se aseguró del bienestar del joven, basándose en su experiencia pasada y en las noticias que había recibido. La respuesta esperada no estaba cansada y estaba en buena forma. Sin embargo, para su gran asombro, el joven se derrumbó inesperadamente y se arrodilló en el suelo, lágrimas rodando por su rostro. El chico estaba tan emocionado que estaba sin palabras. Los otros soldados cercanos estaban maravillados de ver al propio rey descender para observar su entrenamiento, abrumados por un sentimiento de orgullo y admiración. Roland tendió la mano hacia el joven soldado, transmitiéndole un mensaje de que arrodillarse no era necesario en su presencia. Con una sonrisa, el muchacho obedeció, levantándose con un aire de entusiasmo desbordado. Roland estaba encantado de observar los progresos que habían hecho en su régimen de entrenamiento, como lo demostraba su alto nivel de energía, atribuible a una buena nutrición y descanso. Dirigiendo su atención hacia el joven soldado, Roland le preguntó si tenía nuevas ideas o sugerencias que pudieran mejorar aún más su formación, destacando que siempre estaba abierto a comentarios. El joven soldado vaciló momentáneamente, preocupado por hablar con el cuarto príncipe. Después de tomar una profunda inspiración, reunió el coraje para expresar lo que pensaba, declarando que su fuerza era insuficiente en número en caso de un ataque demoníaco. Solo serían capaces de enfrentar un asalto de bestias, defendiendo apenas un tercio del muro. Los murmullos de acuerdo de los soldados circundantes atestiguaban la veracidad de sus palabras. Roland levantó la mano para silenciar la cacofonía de voces, indicando a todos que se calmaran y dirigieran su atención hacia el joven, a quien le preguntó su nombre. Se enteró de que el nombre del soldado era Bané. Roland expresó su admiración por las habilidades de observación de Bané y estuvo de acuerdo con su opinión sobre la insuficiencia de su fuerza. AX, que estaba cerca, respaldó la declaración, señalando que las bestias demoníacas carecían de inteligencia para organizarse y se asemejaban a bestias salvajes. Después de establecer la validez de las preocupaciones de Bané, Roland reveló su plan. Dado que los muros se extendían a lo largo de una impresionante longitud de 600 metros, dividirían su fuerza en 3 grupos, con obstáculos instalados entre cada grupo. Los riesgos inherentes al compromiso con solo lanzas y flechas parecían preocupantes, pero Roland parecía imperturbable. Con una sonrisa, comenzó a revelar un nuevo arma secreta. No muy lejos de los muros de la ciudad, una explosión masiva resonó desde un bosque cercano, enviando llamas al aire y haciendo temblar el suelo. El polvo y las piedras llovían sobre ellos mientras Roland disfrutaba de su entusiasmo por el éxito del nuevo arma. Carter y la patrulla estaban asombrados, incapaces de comprender la magnitud del poder del arma, comparándola con el trueno de los dioses mismos. Mientras Roland se acercaba al enorme agujero en el suelo, de medio metro de profundidad y 10 metros de ancho, no podía evitar sentirse emocionado al ver el poder explosivo del polvo de cañón. Los conejos desafortunados que habían sido atados cerca del lugar de la explosión, sus cuerpos fríos e inmóviles, parecían deleitados por el poder redescubierto del arma. Pedían con impaciencia si podía ser producida en serie. Roland dejó escapar un suspiro de reconocimiento, consciente de la dura realidad de que no sería posible antes de la llegada del mes del demonio. Sin embargo, se mantuvo optimista, prediciendo que para entonces habrían acumulado un stock de 20 a 30 armas de este tipo, suficiente para ayudarles a atravesar ese periodo. Desde el singular punto de vista de Rossignol, el mundo parecía ser nada más que matices de blanco y negro, un concepto que puede resultar difícil de comprender para otros, pero que le permitió liberarse de las banalidades de la vida cotidiana y moverse libremente entre la neblina. Las direcciones cardinales no eran más que simples nociones abstractas que no tenían ningún impacto en sus movimientos, solo líneas cambiantes que guiaban su camino, permitiéndole flotar sin esfuerzo a través de paredes y objetos sólidos. La capacidad de Rossignol para percibir el mundo de manera diferente también le permitió vislumbrar el complejo flujo y reflujo del poder mágico de las brujas, con un agudo ojo que podía discernir la fuerza y el resplandor del núcleo mágico de Anna, irradiando un poderoso aura que impresionó incluso a Rossignol. Esta noche, el asombro de Anna no solo era consciente de su existencia, sino que la recibió con los brazos abiertos emergiendo de la bruma. Rossignol se reveló con una sonrisa al ver que Anna practicaba sus habilidades en pijama y se alegró al verla con una sonrisa radiante.
Rosignol invitó a Anna a compartir algunas de sus deliciosas empanadas de pescado. Rosignol aconsejó a Anna que se lavara las manos antes de comer, pero Anna simplemente utilizó sus llamas para purificarlas, dejando a Rosignol apreciar su preciso control sobre el fuego. Sin embargo, Rosignol sabía que cuanto más poderosa era la habilidad, más dolor se debía soportar durante el mes demoníaco. Mientras Anna disfrutaba del delicioso pastel de pescado, Rosignol no pudo evitar expresar su preocupación por la seguridad de la joven con una mirada preocupada grabada en su rostro. Se acercó delicadamente al tema del futuro de Anna, preguntándose si realmente quería quedarse en Bordertown, advirtiendo sobre los muchos peligros que se ocultaban en los duros meses de invierno por venir. Rosignol suplicó a Anna que considerara la comodidad y seguridad de la asociación de brujas, donde podría estar rodeada de personas afines que la recibirían con los brazos abiertos. Anna no respondió directamente a la solicitud de Rosignol, sino que planteó su propia pregunta, de dónde venía Rosignol antes de unirse. La respuesta de Rosignol fue que vivía en una bulliciosa metrópolis al este, no muy lejos de la capital. Anna no se detuvo ahí y preguntó si Rosignol estaba feliz en su vida anterior. Al mencionar su pasado, un recuerdo cruzó la mente de Rosignol. Recordaba haber estado encadenada, tratada de la misma manera que a un objeto. El dolor que había soportado la hizo estremecerse incontrolablemente mientras se preguntaba qué había motivado a Anna a hacer una pregunta tan cargada. Anna luego compartió su propia historia desgarradora, donde fue vendida a la iglesia por su propio padre por una suma ridícula de 25 piezas de oro. Superando su aprensión, Anna colocó suavemente sus manos sobre Rosignol y contó cómo Roland vino a su rescate, liberándola de los confines de su existencia sombría. El simple pensamiento de su nueva vida aquí llenaba a Anna de un sentimiento de felicidad inexplicable, mientras Rosignol escuchaba con admiración. Rosignol continuó explicando que, a pesar de lo que Anna pensara, todavía estaba atrapada en este castillo y que el resto de la población aún albergaba un desprecio odioso por las brujas. Pero la fe inquebrantable de Anna en la visión de cambio de Roland superaba cualquier temor o aprehensión que pudiera tener. Mientras reparaba su mirada cristalina directamente en Rosignol, planteaba una pregunta conmovedora: ¿Rosignol encontró más realización en la asociación de brujas o aquí? Sin perder ni una pizca, Anna expresó su propio sentimiento de hogar espiritual en esta ciudad fronteriza donde ahora residía, junto con su confianza inquebrantable en la promesa de Roland de traer un cambio transformador a esta tierra. Si la montaña santa de la que hablaba la asociación de brujas era el hogar pacífico de Rosignol, Anna creía haber encontrado su propia montaña espiritual aquí mismo, en compañía de Roland y los habitantes de esta humilde ciudad. Justo cuando Rosignol estaba a punto de responder, la puerta se abrió de repente con estruendo. Anna entró, con lágrimas corriendo por su rostro y un desespero salvaje en los ojos. Se lanzó hacia Anna, su cuerpo temblando de miedo, mientras en un tono frenético y nervioso imploraba su ayuda. Sus palabras salían precipitadas e incomprensibles, mientras en las habitaciones de Roland, él estaba en medio de un sueño encantador, rodeado de su harén. De repente, su ensoñación fue brutalmente interrumpida por Rosignol, quien lo sacó sin ceremonias de la cama, con el rostro torcido por la ira. Rosignol comunicó la alarmante noticia de que el padre de Anna había llegado, ahora sabiendo la verdadera naturaleza de su hija como bruja. Roland quedó atónito por esta revelación, su mente llena de innumerables preguntas a las que se apresuraba a responder. Se vistió rápidamente y se dirigió hacia la sala de reuniones, donde fue recibido por un hombre de cabello blanco con venas prominentes en su rostro. El hombre exigía el regreso de su hija, su voz impregnada de una furia venenosa.